Entonces vamos a hoy día preparar lo que es el servidor MySQL, servidor de base de datos, para eh, probar cierto otro gestor de base de datos también de tipo relacional, pero de tipo open source, ¿ya? Así que la máquina, antes de levantarla, vean su configuración. Yo esta máquina la tengo con 1 GB de RAM, de hecho como la esloba, si quieres lo suben a 2 GB, pero si lo dejas con uno es suficiente, ¿ya? Lo otro, la máquina la dejan como adaptador puente y que salga por la tarjeta en la cual están conectados físicamente, ¿cierto? Ya sea wireless o sea Ethernet. ¿Estamos en lo correcto, cierto? Perfecto. Y luego de eso, levantar la máquina. Importante, como están conectados mediante inalámbricamente, conéctense a la red en la que estamos trabajando, que es la red Leica Cisco, que es el laboratorio, ¿ya? Para que estemos todos en la misma red. Ya, vamos a levantar la máquina y luego de ello, ¿cierto? Vamos a hacer la implementación y configuración del gestor de base de datos. Este gestor ya está listo, por lo tanto yo les voy a mostrar qué es lo que tiene en funcionamiento y luego vamos a hacer uno nosotros igual en Amazon, ¿vale? Entonces levantamos la máquina y una vez que inicie, ¿cierto? Vamos a entrar, vamos a probar y vamos a hacer una conexión por el protocolo SSH, que es el protocolo remoto, ¿ya? Protocolo remoto. Así que entramos con la cuenta llamada alumno y luego vamos a poner la clave alumno 2021, creo que era. Alumno 2021. Ya. Como yo les digo, este servidor se los paso listo, terminado, en funcionamiento para que hagamos luego el nuestro. MySQL tiene unas características que es uno de los gestores de base de datos más utilizados, potente, versátil, de tipo relacional, pero no es comercial, por lo tanto es de tipo libre, a diferencia de Oracle, que es un gestor de pago. Una vez que entramos al servidor, ¿cierto? Vamos a trabajar con el usuario root, así que nos cambiamos con el comando sudo su y la clave 2021. ¿Ya? Sudo su. Y se fijan que nos pasamos ahora a un usuario que se llama root. Estamos como super usuario. ¿Estamos en lo correcto, chiquillos? ¿Están como root? Sudo su, enter. Sudo su, enter. Sudo su y enter. Por la prueba con 2022. Ya, y ya estamos como usuario root para empezar a trabajar en el equipo, ¿vale? Ya, como root, estando como root, vamos a revisar la dirección IP con el comando ifconfig, porque la vamos a necesitar para conectarnos remotamente. Ifconfig. ¿Ya? Y la dirección IP la van a tener en la línea que dice directinet. ¿Ya? ¿Cuál es su dirección IP, chiquillos? 10.100, 198, 116 la mía, la de ustedes. La suya. No vi el comando sub, ¿no? No, ifconfig. No, la anterior. Sudo su. Sudo espacio su. Sudo espacio su. Y luego ifconfig. Y vean su IP. Ya. Después de ver el IP, ¿cierto? Ver el IP. Lo que van a hacer, como ya teniendo claro que está la IP, conocen su IP, van a abrir el programa PuTTY, ¿ya? Y se conectan por SSH, donde dice, ¿cierto? IP address, van a poner su IP, abran PuTTY, ponen el IP y luego le va a pedir conectar y ponen los mismos usuarios que acabamos de usar, alumno y 2021. Lo importante, tienen el IP, tienen el usuario y tienen la clave, las tres cosas, ¿cierto? Las conocen. IP, nombre y clave. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Alumno 2021 y la clave que es 2021 y la IP que es la que tiene cada uno de ustedes. Vamos a instalar
¿cierto? Ahora el paquete SSH para que hagamos la conexión remota y con eso ya nos desligamos de estar directamente en la máquina. Y lo hacen con el comando apt-get install SSH. Se instala en el paquete. Le va a decir si está instalado o no. Le va a mandar el mensaje. Ya. Y lo ejecuta. De ahí le va a decir que no estaba. Le va a decir instálelo. ¿Qué le dice? Me preguntó si sí o no. Claro, quiere instalarlo. Póngale S. Instálelo. Ya. apt-get install S. Después le pregunta S. Y deja que se instale el paquete SSH para que podamos hacer la conexión remota. Por eso probamos antes. Ya, probamos antes para ver si estaba instalado y por lo visto no estaba instalado. ¿Vale? Ya, se instaló, ¿cierto? Entonces ahora, conéctese por SSH con el programa PuTTY que acaba de hacer, de probar hace un momento atrás. apt-get Install SSH. Lo instala y luego, ¿cierto? Prueba la conexión remota. En este momento, ¿cierto? Un Ubuntu Server. Para ello vamos a actualizar los paquetes de nuestro sistema operativo con el comando apt-get update. apt-get update. ¿Ya? Siempre como usuario root por tener todos los privilegios. apt-get update. Y vamos a verificar si hay paquetes nuevos que descargar. Ahí va a aparecer, ¿cierto? Vamos a decir si hay cosas nuevas que bajar. ¿Pudieron? Sí, perfecto, ya. Luego de ello, ¿cierto? De que hacemos la actualización. Ahí sí. Luego de que hacemos la actualización, vamos ahora a empezar a hacer la instalación de paquetes. Nosotros hace un rato atrás instalamos un paquete que era SSH, ¿cierto? apt-get install SSH fue para hacer la conexión remota. Y de hecho, lo que estoy haciendo ahora es conectado remotamente y ya no dependo de estar en la máquina y podría estar haciendo esto mismo de cualquier equipo en laboratorio, ¿cierto? Por consola. Ya. Ahora vamos a bajar el cortafuego, ya que tenemos que usar algunos puertos. Y de hecho el problema que tenía en su casa era ese, que dijo, no podía conectarse a la máquina Oracle. Así que lo bajamos con el comando sudo ufw disable. ¿Ya? Sudo ufw disable para deshabilitar nuestro cortafuego. Primero va el cd / ¿verdad? No, hagan los comandos que le voy comentando solamente. Los comandos, no, nada que ver. Ya. ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Qué quiere? Le puse el cd /. Nada, pues si bien, no va nada. Sí, no le va a variar en nada. Solamente estoy manejando directorio. Ya, sudo ufw disable. Ya. Vamos ahora a, como ya bajamos el cortafuego, vamos a empezar a ver la instalación de los paquetes necesarios para instalar este servicio, ¿ya? En la máquina Linux. Ahora lo que viene es instalar el servicio Apache Web Server, y lo hacemos con el comando apt-get install Apache 2. ¿Ya? apt-get install Apache 2. Este servicio nos va a permitir levantar un servicio web en la máquina y efectivamente vamos a ver si lo puede aplicar el servidor de base de datos. apt-get install Apache 2. ¿Ya? Y me va a decir que ya está instalado. Recuerden que yo esta máquina la tengo lista. Estoy repasando los comandos que hice para instalar los servicios. Vamos aclarando la película. Esto ya está todo listo, pero lo estoy haciendo nuevamente para que vean cómo lo instalé. Ya, para explicar. Y de hecho por eso estamos grabando el video y haciéndolo nuevamente. Entonces, luego de haber actualizado, luego de bajar los cortafuegos, instalo Apache 2, que es un servicio web porque el gestor de base de datos va a trabajar en un ambiente web para que lo visualicemos remotamente, como lo que hacemos con Oracle, mediante nuestro navegador llegar al servidor. ¿Ya? Después que tenemos instalado, vamos a instalar el gestor MySQL con el comando nuevamente apt-get install MySQL-client. apt-get install MySQL client.
enter, y en caso que esté, ¿cierto?, el paquete, me va a decir que ya existe, ¿cierto? apt-get install MySQL client. Y luego instalo el paquete también llamado MySQL, pero en su versión server. ¿Ya? MySQL client, MySQL server. Y por último, instalo una interfaz con el comando apt-get install php-myadmin. Ya, apt-get install php-myadmin. Y también me va a decir que ya está previamente instalado el paquete, por lo tanto no es necesario. Esa es la interfaz que vamos a ocupar. Ya, la interfaz para poder visualizar al gestor que acabamos de instalar, que es MySQL, en su versión server y client. ¿Por qué tiene dos partes? Porque una versión es la que trabaja en el backend, ¿ya?, la parte de MySQL servidor, y la parte de MySQL client es la que vendría el usuario cuando interactúa al gestor de base de datos. ¿Ya? El php-myadmin es la herramienta web para poder, en este caso, visualizarlo mediante el navegador. Nos conectemos en cualquier lugar a ver nuestro gestor, ¿vale? Ya. Después de eso, que instalamos estos comandos, ustedes pueden ver los comandos que han hecho con el comando history. Porque de repente pueden decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos instalando? Miren, ejecuten history. De ahí sale su listado de comandos. Entonces, así fui haciendo todos los comandos necesarios. Ahí tiene su ayuda. ¿Vale? Ya. Ahora vamos a ir a revisar unos archivos necesarios para que verificar nuestro servicio que esté bien instalado. ¿Ya? Y ahora vamos a navegar por los directorios Linux. Bueno, ustedes cuando tuvieron sistema operativo Linux, ¿se recuerdan cómo hacer lo que es la navegación de directorio? ¿Cómo navegar por los directorios? ¿Cómo se mover en un directorio? ¿No se acuerdan? No, ya. Por eso existe el comando cd, o cd, que significa change directory. Entonces yo lo que quiero moverme es a la carpeta raíz del servidor, es decir, a la inicial, como el disco C en Windows. cd espacio /. ¿Ya? Y luego ejecuto el comando ls. Y ahí me voy a dar cuenta que estoy en la carpeta raíz y veo todos los directorios del sistema operativo Linux. ¿Ya? Aparece Home, Bin, Lib, Media, Pro, y una de ellas se llama etc. ¿Encontraron el directorio etc? ¿Hay uno que se llama etc? ¿Por allá lo encontraron? ¿etc? etc. Sí, etc. Tenemos que entrar ahora a etc porque en ese directorio va a estar la configuración de MySQL que acabamos de instalar. Que ya está instalado, ¿cierto? Pero debemos ir a revisarlo. Entonces, para entrar al directorio, ejecuto el comando cd espacio etc. Para entrar a ese directorio. Recuerden que el comando cd es change directory, para ir moviéndome o salir o entrar en directorio, moverme de rutas. Ejecuto un ls, ¿cierto? O ejecutar un ls y vamos a probar, ¿cierto?, en qué parte estamos. Ya. Si al ejecutar el ls vamos a encontrar una carpeta que se llama MySQL. Ahí está, la estoy ahí apuntando. No sé si la alcanzamos a ver. Ya, ahí está. Debo entrar a la carpeta. ¿Cómo entraría? Lo acabamos de hacer. ¿Cómo entro a esa carpeta? Exacto, cd MySQL. Entramos. Hago un ls, que significa listar. Es para ver qué es lo que hay. Ya. ls. ¿Y qué hay dentro? Hay varios archivos, ¿cierto? Y documentos. Entonces estoy dentro de etc MySQL y hay uno que se llama mysql.conf.d. Entren en esa carpeta. ¿Cómo entrarían? mysql.conf.d. Y nuevamente ls. ¿Te fijas que entramos a etc mysql mysql.conf.d? Esa fue la ruta. ¿Ya? ¿Y qué hay dentro? Si ejecutan el ls, hay un archivo que se llama mysqld.cnf y hay otro que se llama mysqld save syslog. Vamos a abrir el archivo mysqld.cnf. Lo vamos a editar, ese archivo, con el editor que se llama nano. Entonces, por ende, ejecutan el comando nano, ahí, nano,
y el nombre del archivo que quieren abrir, que sería mysql d.cnf. Ya, abran el documento. mysql d.cnf. Ya. Perdón. Ahí sí. Pasó lo mismo. NF, mysql d.cnf. Vamos a revisar primero si el servicio está corriendo para que no nos dé error el archivo. Así que van a ejecutar el comando systemctl. ¿Cómo salgo del fichero? Control X. Control X, sí. Y ejecuta el comando system. Tenemos que revisar si está bien ejecutado. ctl status mysql. Systemctl status mysql. Ya, para verificar cómo está el servicio y si está en ejecución. Ya. ¿Le aparece running? Systemctl status mysql. Es que funciona efectivamente nuestro servicio, ¿ya? Así que lo que vamos a revisar son dos cosas. Así como revisamos el status hace un momento atrás con el comando systemctl status mysql. Vamos a revisar ahora si el otro servicio está en ejecución, que sería Apache 2. Systemctl status Apache 2. ¿Y qué les dice? Van a abrir un navegador desde cualquier PC y a través de la dirección IP de la máquina se van a conectar, la cual sería la dirección IP más PHP MyAdmin, que es el gestor. Ahí sí. PHP MyAdmin. Y deberían ver lo siguiente: el IP espacio / PHP MyAdmin, entendiendo que lo están haciendo con su dirección IP. ¿Ya?
y deberían ver la página de bienvenida. ¿Vale? Ya. ¿Solamente el IP? Ahí. Entonces está instalado. Estuvimos verificando los comandos de instalación. La máquina ya estaba lista, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ahora al gestor de base de datos y así como cada uno de los gestores tiene un superusuario para entrar. En este caso, ¿se acuerdan de que Oracle era sys? Acá también existe un superusuario que es ROT. Y la clave es 2022. ¿Qué es la IP? Entonces, ROT 2022. Y van a entrar como superadministrador al gestor de base de datos. Vamos a hacer, por ejemplo, una pequeña prueba para ver cómo crearía una base de datos y cómo crearía un usuario. ¿Se acuerdan que lo primero que yo les dije cuando trabajábamos con Oracle era crear un usuario? Lo primero que tengo que hacer es crear un usuario, porque en Oracle el usuario sys, con la clave que teníamos, ¿cierto? Era el superusuario que tenía todos los permisos. Superadministrador. Acá el superusuario se llama ROT, pero también tiene todos los permisos. Entonces, recomendación, crear un usuario secundario. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a la pestaña que dice cuentas de usuario, ¿ya? Y ahí se ve que está creado el usuario ROT. Aparece ROT. Ahí está. ¿Ya? Y dice que tiene todos los privilegios, ¿cierto? Es el que tiene todos los privilegios en el sistema de base de datos. ¿Ya? Voy a crear un usuario secundario, ¿cierto? Para poder conectarme también y trabajar. ¿Esos que vienen ahí por defecto no se utilizan nunca? Son usuarios de sistema, de las bases de datos de cómo funciona MySQL, son bases de datos propias. No los tocamos, ¿ya? No los tocamos. Así que vamos a crear un usuario secundario, donde lo hacemos en la pestaña, ¿cierto? Que dice agregar nuevo usuario, nueva cuenta de usuario. ¿Ya? Vamos a llamarlo alumno, desde cualquier servidor, como dice ahí, desde cualquier servidor. Y la clave le voy a poner 2022, o la que ustedes quieran, ya. Alumno 2022. Y la repito. Autenticación de tipo native MySQL, como está ahí. Y este usuario que estamos creando, alumno, dice conectado, que se conecta desde cualquier servidor con la clave 2022, le vamos a dar todos los privilegios que están abajo. Por lo tanto, él va a poder ejecutar todo tipo de comandos en el gestor. Dice que va a poder ejecutar comandos de manipulación. Un select, un insert, un update, por ejemplo, un delete. También va a hacer comandos de estructuración, que esos son los que llamamos los DML, ¿se acuerdan? Los DLL y los DML. Los de manipulación serían los comandos select, insert, update, delete. Los de manipulación para manipular datos. Pero también él va a tener privilegios sobre los comandos DLL, que serían los de estructuración o administración. Él va a poder crear a otro usuario, él va a poder crear una base de datos, va a poder eliminarla con el comando drop, por ejemplo, va a poder ejecutar rutinas, etcétera. Pero además también va a tener superadministración, va a poder dar privilegios con el comando grant, va a poder reiniciar el servidor con un reload. O sea, es un superadministrador. ¿Ya? Y lo agregan. Entonces bajan a la parte final, luego de asignar todos los privilegios, y le dicen continuar y se crea el usuario. ¿Ya? Y va a salir que fue creado. Y si se dan cuenta ustedes, también me muestra en SQL la sintaxis de creación. O sea, lo hicimos con interfaz gráfica, pero ahí está. Creamos un usuario y le puse que se llama alumno, que tiene todos los privilegios y, ¿cierto?, que va a tener, en este caso, acceso a todas las bases de datos. ¿Vale? ¿Lo crearon, cierto? Sí. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, recuerdo que en Oracle usted decía que cuando se crea un nuevo usuario, también se crea una base de datos con el nombre del usuario. Bien, buena, le entendí el tiro la pregunta. Hay una diferencia acá. En Oracle, porque estamos usando una versión que era Express Edition, que era una versión gratuita, la limitancia que tenía era que no podía crear muchas bases de datos con el mismo usuario, sino que era un usuario, una base de datos. Como MySQL es de tipo open source y tiene licenciamiento abierto, yo con el usuario que acabo de crear puedo crear todas las bases de datos que quiera. No tengo restricciones, cero restricciones. Ahí está la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora,
como creamos el usuario, nos vamos a desconectar, ¿cierto? Aquí, y vamos a validarnos con el usuario que acabamos de crear. Ahí en finalizar sesión, ¿ya? Y entre con el nuevo usuario. El que acaba de crear usted. ¿Y pudo entrar? Pudo entrar. Entonces estoy validado, dice, con el usuario alumno, clave 2022, y está dentro del gestor de base de datos. ¿Súper? Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, así como hicimos la otra vez una base de datos chiquitita, ¿se acuerdan de una tabla en Oracle? La vamos a construir aquí de la misma forma, ¿ya? Con interfaz gráfica. Entonces, vamos a ir a base de datos. ¿Este usuario puede crear base de datos? Sí, po. Sí, po. ¿Ya? El usuario con el que estamos validados. Y vamos a crear una nueva base de datos. Crear base de datos. ¿Ya? Ya, la vamos a llamar test1. Ya, test1, nuestra base de datos. Crear base de datos llamada test1. ¿Vale? Test1. Y le dan a crear. Y esta base de datos va a ser parte de las bases de datos que ya existen en el sistema, ¿cierto? Las otras son bases de datos que no las tocamos porque son parte para que funcione MySQL. Así que, intocable esas bases de datos. Solamente vamos ahora a trabajar en la que acabamos de crear, que se llama test1. Y esta base de datos le vamos a construir una tabla. ¿Ya? Una tabla que tenga 3 campos. Así como se acuerdan que era el ejemplo que hicimos demostrativo para el Oracle y creamos una tabla que se llama usuarios y que tenía campos root, nombre y apellido. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a crear una tabla que se llame usuarios y que tenga 3 columnas o 3 campos. 3 campos solamente, ¿vale? ¿Qué era lo que decía al lado del nombre de la tabla? O sea, nombre de la base de cotejamiento. El cotejamiento es el formato que tú le vas a dar para compatibilidad con distintos lenguajes de programación. Por ejemplo, yo podría hacer una aplicación hecha en ASP y que trabaje con MySQL. Una aplicación hecha en Java y que trabaje con MySQL. Una aplicación hecha en Python y que trabaje con MySQL. Entonces aparece un listado de cotejamientos que, si yo lo selecciono, permitiría que un lenguaje de ellos sea el que interactúe con el gestor. Como nosotros creamos la base de datos y le dejamos por defecto el cotejamiento, puede recibir inserción de datos desde cualquier aplicación que sea hecha con cualquier lenguaje de programación. O sea, una aplicación Python que guarde en MySQL, una aplicación en Java que guarde en MySQL, una aplicación en ASP que guarde en MySQL. Queda abierto porque yo genero una base de datos para usos generales, por cierto. No, la hago, como decía, una de las políticas de las bases de datos. Una base de datos tiene que servir para distintos fines, ¿ya? Entonces, de esa forma yo quedo abierto para que el lenguaje de programación que venga pueda insertar datos. Obviamente entendiendo los permisos y restricciones correspondientes. Así que aplicación de tipo frontend, no sé, en Java, base de datos MySQL, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Usuarios, nuestra tabla y 3 campos. Y le damos a continuar. Y ahora lo que viene es que tenemos que darle los nombres de los atributos y los valores a esos campos, ¿ya? Y vamos a crear el primero que se llame usu-root, el segundo usu-nombre y el tercero usu-apellido. ¿Vale? Usu nombre, usu root, usu apellido. Y declaramos los tipos de datos. Vamos a ocupar varchar. ¿Qué varchar ocupamos en la clase anterior o anterior para la tabla? ¿Se acuerdan? Varchar, y le digo el largo, varchar 12. En el caso del nombre también vamos a usar un varchar un poquito más largo como varchar 20, y en el caso del apellido también un varchar 20, pensando que un nombre tiene 20 caracteres como máximo y un apellido igual, pero el root se mantiene con 12 caracteres. Fácil, clarito está ahí, ¿cierto? Tengo una duda, cuando hicimos el ejemplo de en Oracle, ¿lo pusimos varchar o varchar 2? Varchar, ¿verdad? Varchar. Ahora, los tipos de campo aparecen, ¿cierto?, en el listado y cada uno cumple distintas funciones. Están los varchar, los text, los date, ya los numéricos, los integers, que se trabajan para autoincrementable. Así que hay una variedad de tipo de campo, pero para nosotros el varchar como el más general, porque sirve para todo. El varchar te guarda cualquier tipo de carácter validado en el código ASCII. Símbolos, letras, números o lo que yo estime, ¿cierto?, necesario. ¿Vale? Y estamos listos ahí. Y ahora vamos a guardar o continuar, ¿ya? Como ustedes quieran, guardar o continuar. Ahí. Y en la pestaña
¿cierto?, que dice motor de almacenamiento, lo dejan como MyISAM. Ya, MyISAM. Motor de almacenamiento, MyISAM. Que es un motor, ¿cierto?, general. El motor InnoND es para base de datos orientadas a objetos. Estamos hablando de base de datos con cientos de tablas. Cuando estamos trabajando con bases de datos pequeñas, de un par de tablas, usamos el motor llamado MyISAM. Esa es la diferencia. InnoDB y MyISAM son los dos tipos de cotejamiento, motores de almacenamiento. Y que hacen trabajar de una forma distinta al gestor de base de datos. Cuando tú le dices que es InnoDB, él entiende que quizás esa tabla va a tener millones de registros guardados. Cuando tú le dices que es tipo MyISAM, una menor cantidad de registros. Y la forma de trabajar ocupa menos recursos. O sea, no desperdicia recursos para una base de datos tan pequeña. ¿Se entiende, chiquillos? Eso es lo que hace. De lo contrario, buscaría miles de registros cuando en realidad no tenemos ni uno. Ya. Es limitar, hacer que trabaje de forma más reducida. ¿Ya? Baja su rendimiento y eso se repercute en la velocidad de funcionamiento, ¿cierto? Si optimizo el motor de base de datos, le digo, busque en un máximo de 100 registros. Claro. Entonces, si lo dijo MyISAM, busca registros pequeños. Si yo lo dijo InnoDB, dice, busque en 10 millones de registros. Va a buscar todo lo que encuentre, no encuentro nada, pero costó tiempo máquina en hacerlo. Ya. Y luego, finalmente, le ponemos guardar y se crea la tabla. Y nos falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? Si le puse guardar por error antes de que te dijera que se editara esa parte. Después lo que se cambia después, no hay problema. Ahora, lo que voy a hacer ahora es la clave principal. ¿Cierto? Necesito declarar la clave principal. ¿Vamos a dejar cuál? Root. Uso root. Y ahora ustedes van a ver, ¿cierto?, que están las propiedades en las cuales podría yo indicarle lo que es la llave primaria. Entonces, pincho el campo, ahí está marcado, y pincho en primaria. Y me dice, ¿desea, cierto, dejar como llave primaria uso root? Ok, y ahí aparece la llave. Y ahí estaría, cierto, nuestra tabla de ejemplo. ¿Vale? Ahora, vamos a insertar registros y hacer una rápida consulta para ver si funciona la tabla, ¿cierto? Para ver si nos quedó en funcionamiento. De la base de datos que se llama test1, ¿cierto? Ahí está. Entonces vamos a la tabla usuarios, y vamos a insertar. Entonces, tabla usuarios, insertar. Dice base de datos test1, tabla usuario. Y insertemos unos 2 registros, ¿ya? Aquí los valores son los que vamos nosotros a crear. Entonces, por ejemplo, voy a inventar el root 111-1, ¿ya? Y este señor se va a llamar NN, apellido NN. Y creo otro usuario cuyo root sea el 22222222-2. ¿Ya? Y su nombre va a ser PP y su apellido PP. Estamos en dos registros de ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? 2 registros de ejemplo, para que terminemos, ¿cierto?, el laboratorio. Después de eso, insertemos los registros. Ahí dice continuar, ahí abajito. Y dice en SQL que se han insertado en la tabla usuarios, en el campo uso root y uso nombre y uso apellido, 2 registros. ¿Sí? Siempre me muestra la sintaxis en SQL, siempre está ahí presente. Ya. Vuelvo acá a la pestaña, ¿cierto?, SQL, ahí arriba, al editor, y vamos a borrar y hacer una consulta. Veamos qué nos trae de resultado. Hagamos una consulta, limpiemos, ¿cierto?, y hagamos una consulta en el editor. Que me muestre todos los registros de la tabla usuario. Una consulta sería select asterisco from usuario. Vamos a hacer un from usuario. De hecho me va ayudando con la tabla, ¿cierto? Me va autosugiriendo. Ahí está, select asterisco from usuario. Y ejecutamos un continuar. Y ahí están los resultados. Mira, aparecen abajo. Perfecto, está funcionando. Hagamos otra consulta. Vamos a hacer ahora, muestre los usuarios con un filtro a una tabla, select, muéstreme el nombre, miren, muéstreme el nombre, el uso nombre, coma, y el uso apellido. Muéstrame el nombre y el apellido
de la tabla usuarios, from usuarios, con una condición, en donde, ahí aparece el comando where, donde usuroot like sea algo así como 1111111-1. Le damos punto y coma. Ya. Cuando nosotros hacemos comparadores numéricos, es importante que apliquemos comillas. De lo contrario, le va a mandar un error de sintaxis, si se fijan, ¿cierto? Ya. Pueden usar el operador like o pueden usar el operador igual. Ya. Y separado por comillas. Siempre cuando estén comparando números, usen las comillas. Comillas simples. Porque se utilizó como parte. ¿Cómo? Las comillas porque se declaró como parte. Claro. Yo puedo usar un like o puedo usar un igual. Yo puedo usar símbolo igual. Entonces significa que estoy buscando un campo que sea igual a ese valor. O puedo ocupar el campo like que me dice donde sea como ese valor. ¿Ya? Ahora, es importante que cuando ocupan valores numéricos usen las comillas. Porque las comillas diferencian o limitan a dónde va a terminar la... Independientemente de que sea parte o limita la búsqueda. Si no me dice qué hay antes o después de eso, podría poner un espacio vacío. Si yo veo después del igual el espacio y después de la última cifra del espacio, entonces me daría un error de sintaxis como lo que estamos explicando. Si yo le pongo las comillas al principio y al final, dice que va a buscar un dato que tenga solamente igual ese valor. ¿Ya? Funciona nuestro servidor, ya está en ejecución, así que con eso ustedes ya pueden ver que funciona el servidor. Ya está andando, de hecho está funcionando. La idea es que la próxima sesión apliquemos lo mismo de instalación para hacerlo en Amazon, una máquina en Amazon. Ahora esto ya no puedo conectar las veces que quiera, pero dependiendo de forma local. ¿Ya? Con la máquina Amazon la vamos a levantar cuando queramos. Entonces vamos a hacer un Linux, un Ubuntu server, lo vamos a levantar y configurar en AWS y así ya me puedo conectar las veces que quiera, igual como lo que hicimos en horario. ¿Ya? Con la máquina con los mismos comandos, todo igual. Bajo este repaso. Así podemos montar una base de datos, probarla y trabajar en ella. Ya no necesito específicamente estar conectado por el SSH, porque ya lo hago por herramienta web, necesito que se levante la máquina nada más, ¿cierto? Porque uso la interfaz. Por eso verificamos que todo estuviese andando inicialmente. Ya viste que yo ya con eso apagarla después, ya, si no la vamos a utilizar más, ahí cierro ya la terminal. Y la máquina la puedo apagar, ¿cierto? Desde la terminal si gusto. Con el comando shutdown -h-now. Para que apague el servidor. Shutdown -h-now. De ahí se va. Shutdown -h-now. Now, de ahora. De ahí se fue la máquina.